Hola queridos hermanos, espero que todos estén muy bien. Hoy nos toca clase de la escuela dominical y de acuerdo al manual Ven Sígueme, durante esta semana debimos haber leído del libro de Mormón los capítulos del 1 al 6. Aquí Mormón nos relata que siendo él un niño muy pequeño, Admarón se acercó a él y le dijo de que él cuando fuera un hombre ya iba a ser el encargado de cuidar y escribir en las planchas de bronce. También se indica, eh, se nos muestra que empieza la guerra entre los nefitas y los lamanitas. La guerra que a la larga de mucho tiempo, de muchas guerras que se produjeron entre medio, acaba con la extinción de los nefitas. Y hay cosas importantes que nosotros podemos destacar de estos 6 capítulos de Mormón. Primero, que Mormón fue elegido cuando él era pequeño por el Señor para llevar a cabo esta misión de cuidar los anales sagrados y también de escribir en ellos. Y Mormón veía a su alrededor cómo los nefitas estaban cada vez cayendo más en la decadencia, se estaban poniendo cada vez más inicuos, al hecho tan grande que incluso la iglesia se disolvió. Pero Mormón no decayó nunca en su ánimo. Él siempre fue fiel al Señor, al Evangelio, a las enseñanzas que Él le daba. Y él, como un hombre de Dios, él oraba mucho, se angustiaba por sus hermanos, por su pueblo nefita. Y él oraba mucho, y en alguna parte él menciona de que a pesar de que él oraba mucho, derramaba mucho su corazón en oraciones por sus hermanos los nefitas, para que salieran de la iniquidad, para que se arrepintieran y se bautizaran y siguieran todos los conceptos, los consejos y las indicaciones del Señor, él lo hacía casi sin fe, porque en el fondo de su corazón él sabía que los nefitas no iban a cambiar, no se iban a arrepentir. Pero él, a pesar de vivir entre medio de toda esta iniquidad que existía en esa época, él nunca abandonó las enseñanzas del Señor. Él fue siempre un hombre de Dios, un cristiano, que lo único que quería era cumplir con lo que el Señor le pedía. Y en algunos capítulos, en el capítulo 1, por ejemplo, los versículos 2 y 3, en el capítulo 2, en los versículos de 23 y 24, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 3, podemos leer el esfuerzo constante que hizo Mormón durante toda su vida para permanecer en la rectitud. Y eso es un llamado de atención para nosotros también. Cuando nosotros vivimos hoy día en un mundo que está lleno de maldad por todos lados, está lleno de pecado por todas partes, lo sabemos, ¿verdad? Pero nuestro deber es permanecer siempre en la rectitud y usar todas las herramientas que el Padre Celestial nos ha proporcionado para poder permanecer en la vía que el Señor nos marcó, bien aferrados de la barra de hierro. Para eso tenemos muchas cosas, tenemos la oración, las escrituras, el ayuno, que incluso cuando no estemos orando, nuestra actitud sea de oración, que siempre tengamos en nuestra mente los consejos y las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Mormón en esta parte también a nosotros nos aconseja, porque él aconseja a los nefitas, pero ellos no escuchan, porque estaban demasiado inicuos. Y como sabemos, todo lo que el Señor le dice a una persona es para toda la iglesia, por lo tanto también los consejos que Mormón da son para nosotros hoy día, para que los apliquemos en nuestra vida.
En Mormón, capítulo 2, de los versículos del 10 al 15, Mormón nos enseña la diferencia entre la aflicción que se siente cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados y la aflicción que se siente solamente porque hemos perdido algo. Y eso era lo que le estaba pasando a los nefitas. Los nefitas en algún minuto, cuando fueron derrotados por los lamanitas, ellos sintieron dolor, sintieron aflicción. Pero no fue la aflicción de arrepentirme por todos los pecados que yo cometí, sino que fue la aflicción de perder aquellas cosas que el Señor les había dado. Y ni siquiera por eso, perder las cosas que ellos tenían. Porque ni siquiera eran capaces los nefitas de reconocer que todo eso que ellos tenían era gracias al Señor. Era gracias a que el Señor puso esas cosas en su vida. Y lo mismo nos pasa hoy día a nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas, ¿verdad? Tenemos nuestra casita donde podemos vivir, quizás algunas personas tengan su autito, tenemos muchas cosas. Pero esas cosas que nosotros tenemos, es verdad que las hemos pagado nosotros, ¿verdad? Pero ha sido posible gracias a que nuestro Padre Celestial nos bendijo con ellas, nos dio los recursos, nos dio la manera de poder adquirir estas cosas. Por lo tanto, todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Y eso eran lo que no eran capaces los nefitas de reconocer, que lo que ellos estaban perdiendo no eran sus cosas, eran las que el Señor les había dado. Me gustaría invitarlos a que ustedes leyeran este capítulo, del capítulo 2, versículos del 10 al 15, para que podamos diferenciar bien estas dos tipos de aflicciones que se sufren y que las podamos aplicar en nuestra vida cuando tengamos que arrepentirnos. Luego, en el capítulo 3, en el versículo 12, y en el capítulo 1, de los versículos 16 y 17, podemos leer y aprender que nosotros siempre debemos cumplir uno de los primeros mandamientos que nos da el Señor, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amarlos a pesar de nuestras diferencias. Amarlos a pesar de que no compartamos con ellos las cosas en las que creen. Respetarlos. Aplicar la regla de oro. Tratar a los otros como queremos que nos traten a nosotros. ¿Verdad? Y cuando quizás existan diferencias demasiado marcadas con las otras personas, aplicar lo que es la tolerancia, el respeto hacia el otro. Porque ese otro también es hijo de Dios, igual como nosotros lo somos. En Mormón, capítulo 6, versículo 17, Mormón nos recuerda algo súper importante. Y es que el Señor está con sus brazos abiertos, esperando que nosotros recurramos a Él. Él quiere que nosotros recurramos a Él. Él quiere que le pidamos que nos ayude a superar nuestros pecados, nuestros conflictos, nuestros problemas, todo. Él quiere que nosotros vayamos a Él con nuestras penas y nuestras alegrías. Y lo dice Mormón, nos está esperando con los brazos abiertos. La verdad, hermanos, que estos capítulos de Mormón, del 1 al 6, son muy hermosos, como todo el libro de Mormón lo es. Y yo los quiero invitar a que ustedes lo lean y que después en los WhatsApp correspondientes o en las redes sociales, ustedes compartan sus sentimientos con respecto a esta lectura, para que nos edifiquemos los unos a los otros.
compartamos la perspectiva con la cual nosotros estamos estudiando y leyendo estos capítulos, que son solamente para nuestra edificación personal. Yo les quiero testificar que yo sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera del Señor, la que fue restaurada por José Smith bajo los mismos preceptos que el Señor Jesucristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Yo sé que nuestro profeta está elegido por el Señor y es un hombre muy, muy especial. Yo sé que el libro de Mormón es un libro que fue escrito y recomendado por el Señor de que fuera escrito y dicho también por el Señor de que fuera guardado y que apareciera, porque desde antes, desde la época en que lo escribieron, el Señor ya sabía que era para nosotros. Es un libro maravilloso con el que nos podemos identificar. Esas cosas ocurrieron hace más o menos 2000 años, ¿cierto? Pero hoy día están tan vigentes como en esa época y nos sirven cada una de las enseñanzas que hay en él. Sé que la Biblia también es la palabra del Señor y Doctrinas y Convenios son las revelaciones que el Señor dio para nosotros, para esta época. Yo sé que nuestro obispo está en su llamamiento porque el Señor así lo quiso. Sé que los líderes de estaca y de área y todas las personas que están guiándonos están ahí porque el Señor así lo quiso. Y sé, y no me cabe ninguna duda, que el Señor quiere que nosotros nos molestemos con nuestras cosas. Él quiere compartir nuestras alegrías, quiere que nosotros se las compartamos, quiere que también si tenemos que llorar, nos presta su hombro para que lo hagamos, porque Él nos quiere consolar, nos quiere ayudar y nos quiere dar todas las herramientas que necesitamos, cada uno en forma personal, para poder un día ir a su casa, ser dignos de llegar a la exaltación. Hermanos, para mí como siempre es un placer y un honor dar esta pequeña clase y me siento muy honrada por el Señor, porque la verdad es que yo aprendo mucho y mi corazón se siente llenito y les agradezco mucho por haberlo visto y no se olviden de la invitación que les hice. Lean estos 6 capítulos y compartan sus sentimientos con respecto a ellos en las redes sociales, en los WhatsApp. Y les dejo la clase agradeciéndoles también a ustedes por escuchar y a mi Padre por poder darme la posibilidad de darlas en el sagrado nombre de mi hermano Jesucristo. Amén.